En el universo de Halo hemos visto varios jefes a los cuales nos hemos tenido que enfrentar. Seguramente recuerdas a los profetas. Estos fueron quienes estuvieron detrás de la primera trilogía de Halo, en la cual planeaban iniciar el Gran Viaje, hecho que consistía en la activación de los anillos sagrados, ya que, según ellos, si estos eran activados, serían elevados al más allá junto a los Forerunners. Fue en este punto cuando sus planes se vieron intervenidos por la humanidad y el jefe maestro. En Halo 2 pudimos ver un enfrentamiento entre el jefe maestro y el profeta del pesar. Sin embargo, el jefe maestro, siendo un supersoldado con una inmensa fuerza, necesitó de varios golpes directos para poder acabar con el profeta del pesar. He aquí la pregunta: ¿cómo un profeta de 91 años que no podía sostenerse de pie pudo aguantar tantos golpes de un Spartan? Soy Timio Monster, comencemos. Los profetas que ya conociste en Halo son pertenecientes a la raza Sanshum. Estos fueron los principales personajes que le dieron forma al Covenant. Estos adoraban como dioses a la antigua raza extinta, los Forerunners. Sin embargo, estos tenían un erróneo concepto acerca de ellos, guiando ciegamente al Covenant hacia algo que simplemente no comprendían. En palabras de Yurdidacta, los Sanshayum no se inclinan naturalmente a la guerra. Son una raza hermosa, inteligente, más enfocada a la sexualidad y la juventud eterna, más enfocados a vivir con lujos. Para todo eso, su ciencia era extraordinaria. Los Sanshum llevaron a cabo una guerra feroz y sangrienta contra los Angeli entre el año 938 y el 852 antes de nuestra era, detenidas solo por su comprensión de que la guerra nunca llegaría a su fin. Las dos razas se unieron para aprender sus secretos, formando un acuerdo mutuamente beneficioso que eventualmente se convertiría en el Covenant. Y aunque los Sanshum se consideraban a sí mismos por encima de los Angeli se convirtieron en los protectores de los nuevos profetas, mientras que los Sanshum, ahora como líderes y profetas, se dedicaron a estudiar a sus dioses y a aprender los secretos que dejaron los Forerunners. Aún resulta bastante curioso cómo es que una raza que tiene estructuras esqueléticas frágiles que requieren movimiento lento y delicado pudieron mantener una guerra contra los Angeli, seguramente porque estos eran seres sumamente inteligentes que se fueron formando con tecnología Forerunner. Algunos registros sugieren que los Sanshum prehistóricos fueron manipulados genéticamente por los Forerunners al final de la guerra humano-Forerunner, resultando en una desafortunada reducción física de su especie como castigo por su alianza con los antiguos humanos. Una vez convertidos en los sumos profetas, sirvieron como los más altos líderes teocráticos del Covenant. Los profetas gobernaban con poder absoluto sobre el Covenant y las otras razas obedecían a su voluntad sin dudarlo. En el momento de la formación del Covenant, los jerarcas eran un gobierno compuesto por 3 Sanshum, que servían como las autoridades más altas entre el Covenant y sostuvieron el mayor poder político y religioso. El verdadero deber de los jerarcas era el ayudar a guiar al Covenant hacia el Gran Viaje. Los últimos 3 jerarcas llegaron al poder en el comienzo de la novena era de la reclamación en el año 2525. El título de profeta llegaría a su fin tras la muerte del profeta de la verdad y la disolución del Covenant el 11 de diciembre del 2552. Como te mencioné hace un rato, los Sanshum son seres demasiado frágiles y para hacer su vida más cómoda usan sillas antigravedad para su transporte en vez de caminar. La mayoría de los Sanshum usan sillas antigravedad. Estas son manejadas por controles en los brazos de la silla. Cuando estos no requieren hacer uso de la silla, recurren a los cinturones antigravedad. Este dispositivo se usa alrededor de la cintura debajo de las túnicas. En lugar de levitar a su portador como una silla antigravedad, el cinturón simplemente reduce el peso gravitacional de quien lo usa, permitiendo que el Sanshum camine más libremente, ya que, como dije, es una raza bastante débil físicamente hablando. Este cinturón también puede sostener a su portador durante la aceleración de una nave espacial, evitando así que estos caigan. Regresando a las sillas, estas son asignadas directamente al rango del Sanshum. Las sillas usadas por miembros menores necesitan combinar sus campos antigravedad y viajar en grupos de 20 o más para cubrir largas distancias. Los miembros de alto nivel pueden viajar en grupos de 7, mientras que los viceministros viajan en tríos. Solo los ministros y profetas usan sillas lo suficientemente poderosas para su vuelo individual.
Ahora bien, tenemos el trono de gravedad. Este está diseñado de forma exclusiva para que sea usado por los rangos más altos dentro del Covenant, siendo estos los profetas menores y los profetas jerarcas. Los profetas menores son los que tienen la función de servir como jurado durante los juicios ejecutados en el Sumo Concilio, ayudando así a tomar la decisión que mejor le convenga a los profetas jerarcas, líderes del Covenant. En Halo 2, cuando Pesar llegó a la Tierra el 20 de octubre de 2552, se vio grandemente superado por las fuerzas de la UNSC. Pesar, en lugar de retirarse, decidió acelerar hacia la superficie y enviar tropas para destruir las defensas orbitales, conformadas en parte por la estación Atenas, Malta y Cairo. Después de aterrizar en Nueva Mombasa, empezaron a buscar el artefacto Forerunner con el apoyo de un Scarab y varios Phantoms. Sin embargo, las fuerzas de la UNSC avanzaban hacia su nave, por lo cual el profeta del Pesar huyó realizando un salto hacia el desliespacio en medio de Nueva Mombasa, llegando así a la instalación 05, siendo perseguido por la fragata UNSC y Numberclad. Una vez en la instalación 05 fueron desplegados soldados ODST y el jefe maestro, con una principal misión: matar al profeta del Pesar. Aquí fue cuando nos dimos cuenta que Pesar resultaba más resistente de lo que su cuerpo aparentaba, y es que soportó varios golpes del Spartan John. Se sabe que gracias a la capa de cristal líquida de la armadura Spartan, estos generan un músculo sintético que les permite levantar hasta 600 kilos de peso y tener una fuerza 5 veces mayor a la habitual, para que te des una idea de cuánto estaba resistiendo este profeta. Esto nos lleva de regreso al trono gravitacional. Este está equipado con proyectores de hologramas. Además, los tronos de los jerarcas incluyen una serie de pequeños botones holográficos localizados en cada apoyabrazos que pueden realizar diversas funciones. En el caso de que un jerarca esté bajo amenaza, sus tronos de gravedad están equipados con 2 cañones de gravedad. Los tronos de los jerarcas también poseen un sistema de teletransportación de corta distancia. Asimismo, el trono también proyecta un escudo que es casi impenetrable al fuego de las armas, a pesar de que el ocupante sigue siendo vulnerable al daño cuerpo a cuerpo. Recordemos que estos tronos no eran asignados solamente a los profetas jerarcas. Por tal motivo, los profetas sí debían tener un extra en sus tronos. Este extra debía ser un escudo mejorado que le permitiese resistir más de 12 golpes de un Spartan. Ahora bien, si nos vamos por la parte del juego, hubiese sido bastante fácil que de un golpe este profeta muriese. Por tal motivo, podría resultar que en el juego requiriese más de 12 golpes, pero en una situación más realística, un solo golpe de un Spartan hubiese bastado para acabar con este profeta. Así que ahí lo tienen. Quiero agradecer a Blood Metal por esta colaboración que significa mucho para mí. Sus redes estarán acá abajo en la descripción. Espero les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerda que si así fue, deja tu like. Esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera, si es el primer video mío que ves y te ha gustado y quieres más colaboraciones como esta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de los nuevos videos, así como toda la nueva información rumbo a Halo Infinite. Sígueme en mis redes sociales, principalmente en Twitch, porque ahí andamos jugando bastante Halo Infinite. Y bueno, soy Temio Monster y nos vemos en el siguiente video. Adiós.